Imagínate el vivir en un lugar tan aislado que las únicas alternativas que tienes son huir o crear tu propia cárcel. Hoy nos encontramos en Ushuaia, pero no vamos a explorar la ciudad moderna, sino su historia y sus orígenes, profundamente entrelazados con la construcción de su famosa cárcel. Acompáñame al Museo Marítimo y al Museo del Presidio acá en Ushuaia. Ushuaia está ubicada en la isla grande de Tierra de Fuego, rodeada por la cadena montañosa del glaciar Martial y bañada por las aguas frías del canal Beagle. Esta región, desde milenios atrás, había sido habitada por diversos grupos de cazadores nómadas que recorrieron los archipiélagos australes. Entre ellos, uno se asentó de manera permanente y aprendió a convivir en este entorno tan hostil, los llamados Yamana o Yaganes, provenientes de los archipiélagos del occidente fueguino. Tierra de Fuego, por tanto, ha sido hogar humano desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, lo que hoy conocemos como Ushuaia nació con la llegada de una misión anglicana en 1869, dirigida por White Hawkins Stirling, quien estableció el primer asentamiento no aborigen en una zona cercana a la actual ciudad. Con este contexto, avanzamos en la historia hasta 1884, cuando el comodoro Augusto Lacerre arribó a la región con un grupo de más de 100 hombres, para izar la bandera argentina y así reafirmar la soberanía nacional. Ese acto marcó oficialmente el nacimiento de la ciudad de Ushuaia. En aquel entonces, el asentamiento era apenas un caserío en expansión. No existía un plan urbano definido hasta 1894, cuando comenzaron a trazarse calles y manzanas, dando forma al primer núcleo urbano del fin del mundo. Mientras tanto, el Estado argentino buscaba consolidar su presencia en el extremo sur. Ya existía desde antes un presidio en la Isla de los Estados, instalado por allá de la década de 1880, en Puerto Cook, donde los reclusos vivían en condiciones extremadamente duras. Con el propósito de fortalecer la colonización de la zona, en 1896 el gobierno decide fundar un presidio en Ushuaia. Este nuevo establecimiento funcionó en paralelo a la Isla de los Estados durante algunos años. Sin embargo, las inclemencias del clima y el aislamiento llevaron a que en 1902 se ordenara el traslado de todos los presios a Ushuaia, clausurando definitivamente el presidio en la Isla de los Estados. Y cada sitio tiene alguna historia sobre lo que ocurrió en cada habitación o en cada zona de reclusión. En teoría, este es Mateo Banks, alias el Místico, que también era conocido como el primer multihomicida y fue célebre en su época. Lamentablemente ahora no llamaría tanto la atención. Pero bueno, no lo digo yo, lo dice aquí. Ese mismo año comenzó la construcción del gran edificio del Presidio Nacional, en el mismo terreno donde antes se habían levantado estructuras provisorias. En ese momento, Ushuaia era apenas una aldea, con unas 40 casas. Durante casi 2 décadas, los propios presos fueron quienes levantaron los muros, fabricaron los ladrillos y serrucharon la madera con la que se construiría el penal. El plan original del Estado era crear una colonia penal en la bahía de La Pataya, pensada para 580 reclusos y asentada sobre 2.500 hectáreas junto al límite con Chile. Pero las dificultades del terreno y el clima hicieron que se trasladara este proyecto al casco urbano. Al parecer, el 12 de marzo de 1960, el por aquel entonces presidente Arturo Frondizi incitó al ejército a actuar para detener sospechosos de terrorismo y diferentes acciones para realizar juicios por consejos de guerra. Lo que veo principalmente es que esta era una cárcel para presos políticos y para personas que estuvieran siendo un poquito anárquicas en la sociedad o para lo que se considerara terrorismo en su tiempo. Ya para 1920, la cárcel contaba con 5 pabellones y 380 celdas unipersonales, aunque con el tiempo llegarían a albergar a más de 600 internos. Este es un cubículo donde anteriormente tenían a los presos y lo único que tenía era una ventana de 20 por 20 que daba con el exterior y la puerta que los unía al complejo. Imagino que antiguamente estos eran los colores con los que vestían a los presos. Los vestuarios, los trajes deben ser uniformes que llevarán una gorra con el número de cada penado que corresponda. De acuerdo con la religión, el paño destinado o la confección de ropa será abrigado. Corresponderá a cada penado 3 trajes anuales, siendo 2 de faena y 1 extraordinario. Si se destruyese toda la ropa o parte de ella antes del tiempo determinado, no siendo por causa justificada, se
será respuesta a costo del penado, y algo muy curioso es que dependiendo del crimen que cometieras, se te iba a enviar a un pabellón u otro. El pabellón 1 fue uno de los primeros en construirse y alojaba a los reclusos reincidentes o de mejor conducta. Hoy es el único que se conserva íntegro y puede recorrerse en el museo. El pabellón 2 estaba destinado para presos comunes y en su extremo también funcionaba la panadería del presidio, que abastecía a toda la población carcelaria. El pabellón 3 era el reservado para presos peligrosos con antecedentes graves, bajo estricta vigilancia y condiciones más duras. El pabellón 3 estaba destinado directamente para convictos con enfermedades infecciosas, y el pabellón 4 era el destinado para los peores convictos que había, o para los peores presos, los que habían cometido homicidios o cualquier cosa relacionada con homicidio o muchas muertes. Era curioso que justamente solo a los presos que iban al pabellón 4 eran los que eran marcados con una distintiva roja en su uniforme para que todos pudieran identificarlos de manera sencilla. Y el pabellón 5, que combinaba la enfermería con zonas de aislamiento y castigo, donde el frío era aún más implacable. El corazón del penal era una rotonda central, un hall múltiple, donde convergían los 5 pabellones. Allí se realizaban actos, proyecciones de cine, conferencias, ceremonias oficiales, en un espacio que servía tanto para la disciplina como para el entretenimiento forzado de los internos. Entre los presos más conocidos estuvo Cayetano Santos Godino, conocido como el Petiso Orejudo, uno de los primeros asesinos seriales del país. Fue trasladado a Ushuaia siendo joven y permaneció allí hasta su muerte en 1944, bajo condiciones de encierro extremo. Este es uno de los presos más importantes acá de la cárcel, si no es que es el más importante, que es el Petiso Orejudo. La verdad lo imaginaba un poco más grande, pensé que era un adulto, y la historia de él es que fue un asesino sanguinoliento que torturaba a niños y los mataba. Por lo que pude leer del Petiso Orejudo, no solamente torturaba a niños, sino que literalmente era un pirómano que quería prenderle fuego a todo. Eventualmente fue capturado y traído aquí a la cárcel de Ushuaia. Su paso dejó una de las historias más oscuras del presidio. Fue trasladado al penal de Ushuaia en 1923, una década después de su detención, cuando el presidio ya funcionaba a plena capacidad y era considerado el punto más aislado del país. En aquel entonces, las ideas del criminólogo italiano Cesare Lombroso seguían teniendo gran influencia. Sus teorías sostenían que los rasgos físicos podían revelar una predisposición natural al crimen. Los médicos del penal aplicaban estas ideas sin evidencia científica real, convencido de que en los rasgos del petiso residía la raíz de su maldad. Algunos registros mencionan que en 1927, los médicos, siguiendo esos postulados, le realizaron una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, creyendo que esto podía modificar su conducta. Sin embargo, no existe constancia oficial de esa operación. Más bien, forma parte de un mito que rodea al personaje. Lo cierto es que el tratamiento no tuvo ningún resultado visible, y Godino continuó siendo visto como un recluso perturbado y peligroso. En 1936, Godino solicitó su libertad, pero los médicos penitenciarios se la negaron, calificándolo como un degenerado hereditario, perverso e instintivo, extremadamente peligroso para quien lo rodea. De su vida dentro del penal se sabe poco, aunque se conserva una anécdota que terminó sellando su destino. En 1943, mató al gato mascota del presidio, arrojándolo al fuego junto con los leños. Aquello desató la furia de los demás presos, que lo golpearon brutalmente. Pasó más de 20 días hospitalizado y, según los registros, murió en 1944 dentro de la cárcel, aislado y temido incluso por sus compañeros. Y como les mencionaba en sus últimos momentos, él murió por una hemorragia gastrointestinal, que pues dicen que fue propiciada por una úlcera que tenía, pero también dicen que simplemente fue una hemorragia causada por alguna paliza que le dieron algunos otros internos. Eventualmente, él falleció. El aislamiento natural de Ushuaia hacía de esta cárcel una prisión prácticamente inescapable. Las montañas, el mar y el clima extremo eran sus verdaderos muros. Aún así, de entre esos mismos muros surgió la ciudad. Los presos construyeron las calles, los puentes, las viviendas y el ferrocarril del presidio, hoy también conocido como el tren del fin del mundo, que transportaba madera desde los bosques cercanos. Con el tiempo, el presidio fue perdiendo sentido como colonia penal. Ushuaia crecía,
y mantener una cárcel tan aislada resultaba costoso y cuestionable. El 21 de marzo de 1947, por aquel entonces Juan Domingo Perón firmó un decreto por el cual clausuraba la cárcel de Ushuaia, lo cual generó mucho descontento en la población. Pero todo esto fue como propuesta de una evolución a un sistema carcelario más evolucionado y más civilizado, donde pensaron un poco más en que aquí las personas que estaban también eran humanos. Por si se lo preguntaban los presos acá, si tenían grilletes, utilizaban cuando tenían que hacer trabajos en el exterior, trabajo de campo, salir a trabajar fuera del penal. Los últimos presos fueron trasladados al norte del país y el edificio quedó en silencio, barrido por el viento austral. Años después, el antiguo presidio renació como museo marítimo y del presidio de Ushuaia, conservando su estructura original. Hoy, recorrer sus pasillos helados es viajar en el tiempo. Cada celda, cada taller y cuenta una historia de castigo, de trabajo y de supervivencia en el lugar más austral del mundo. Hoy, los ecos del presidio todavía resuenan en la ciudad. Este lugar que nació del castigo y del aislamiento terminó dando origen a una ciudad que aprendió a convivir con el frío y con su historia. A veces pienso que no hay muro más fuerte que el del olvido, y recorrer esta cárcel es mirar de algún modo los extremos a los que puede llegar el ser humano, para construir o para castigar. Y por cierto, no olvides que si te ha gustado el video, por favor, suscríbete y deja un like. Eso me ayuda muchísimo.